Hay una imagen que Gary Coleman Whitfield dice que nunca va a poder sacarse de la cabeza. No es la cara de la mujer cuando la descubrió. No es la pantalla de su cuenta bancaria con el saldo en cero. Es algo más pequeño y por eso más cruel. Un sobre de arroz instantáneo Maggi sobre la mesa de una cocina de concreto sin pintar, en un cuarto que olía a humedad y a gas de estufa. Eran las 2 de la tarde de un martes. Afuera llovía. Y Gary, un hombre que 10 meses antes tenía un patrimonio neto de $340,000, no tenía ni para comprar leche. 52 años. Ingeniero mecánico retirado de Cincinnati, Ohio. Un hombre que pasó 30 años calculando tolerancias al milímetro, que nunca en su vida firmó un contrato sin leerlo 2 veces. Un hombre que creía, con toda la convicción de alguien que se ha ganado ese derecho, que sabía exactamente cómo funciona el mundo. No era un turista borracho buscando romance en los bares del Parque Lleras. No era un jubilado ingenuo, que llegó con el perfil de víctima escrito en la frente. Gary era metódico. Gary había investigado. Gary tenía un plan. Y aún así perdió $50,200 en 17 meses, no en un gran engaño de una sola vez. En pequeños pedazos, uno tras otro, como quien desangra a alguien muy despacio para que no note cuándo deja de tener fuerzas. Esta no es la historia típica que han escuchado de estafas románticas en Colombia. No hay inversión cripto. No hay cuenta bancaria fantasma en Panamá. No hay una mujer que desaparece de la noche a la mañana. Lo que le pasó a Gary es en muchos sentidos más perturbador, porque la gente que lo desangró lo hizo con amor, o con algo que se le parecía tanto que durante casi 2 años fue imposible distinguirlo. Si esto le pudo pasar a Gary Coleman Whitfield, les juro que le puede pasar a casi cualquiera. Mientras ven esto, cuéntenme en los comentarios desde dónde están viendo. Me interesa saber cuántos de ustedes conocen el tipo de lugares de los que vamos a hablar hoy. Elige. Si estas historias les resultan útiles, consideren suscribirse. No cuesta nada y me ayuda a seguir dedicando tiempo a contar esto con el cuidado que merece. Mi nombre es Gary Coleman Whitfield y necesito contarles cómo una familia en el municipio de Jardín, Antioquia, me dejó sin nada. Acto 2. Crecí en Blue Ash, Ohio, un suburbio tranquilo al noreste de Cincinnati, de esos, donde los jardines son verdes todo el año, porque hay un vecino que se toma muy en serio esta estética del vecindario y todos los demás terminan siguiendo el ejemplo. Mi padre era técnico de HVAC. Mi madre trabajó 23 años en el sistema de escuelas públicas del condado Hamilton. No éramos ricos, pero éramos estables, que en esos tiempos en Blue Ash era casi lo mismo. Estudié ingeniería mecánica en la Universidad de Cincinnati. Me gradué en 1994 y conseguí trabajo casi de inmediato en una firma de manufactura en Evendale que hacía piezas para motores de aviación. Pasé los siguientes 28 años haciendo exactamente ese trabajo. Diseño de componentes, revisión de tolerancias, supervisión de líneas de producción. Era bueno, no brillante, no innovador, pero consistente y meticuloso, que en ingeniería de aviación es más valioso que el genio. Me casé con Susan Marie Hopper en 1998. Compramos una casa en Mason, Ohio en 2001. Tuvimos 2 hijos, Tyler, que hoy tiene 24 años, y Kayla, que tiene 22. Por 16 años esa fue mi vida y yo creía que era suficiente. Susan supongo creía otra cosa. El divorcio se firmó en julio de 2016. No fue dramático, fue peor que eso, fue educado. 2 abogados, una mediación de 4 sesiones y una repartición activos que en papel fue justa y en la práctica significó que yo me quedé con $178,000 del valor de la casa, una cuenta 401 NECO, que sumaba 203,400, y una camioneta Ram del 2014 que en ese momento valía unos $22,000. Susan se quedó con los muebles, la custodia principal de los chicos, y la frase que me dijo el último día de mediación. El problema siempre fue que para ti el trabajo fue lo primero. Tenía 44 años y estaba solo en un apartamento de 2 cuartos en Kenwood que costaba $1,150 al mes. Los fines de semana que tenía a Tyler y Kayla los llevaba a comer pizza y al cine y fingíamos que todo era normal. Los fines de semana que no los tenía, los pasaba viendo YouTube hasta las 2 de la mañana. Fue en YouTube donde empezó todo, aunque yo no lo sabía en ese momento. No recuerdo exactamente qué busqué la primera vez. Creo que fue algo sobre inversiones para independencias.
El tipo de video que ven los hombres de mediana edad divorciados que de repente se dan cuenta de que tienen que reconstruir algo. Pero el algoritmo de YouTube es inteligente de formas que a veces parecen malévolas. Y en cuestión de semanas ya estaba viendo canales sobre arbitraje geográfico. Geoarbitraje, le dice. La idea es simple: ganar en dólares o euros y gastar en países donde el costo de vida es una fracción. Colombia aparecía en todos lados. Medellín específicamente. La transformación urbana, el clima eterno, el costo de los apartamentos, la comida, y sí, la gente. Los videos siempre mencionaban a la gente. No me voy a poner a mentir. Vi esos videos y me gustaron. Había algo atractivo en la idea de un lugar donde un hombre de 50 años, con ahorros modestos, podía vivir bien. No de forma extravagante, bien, con dignidad. Con una vida social que en Cincinnati se había ido evaporando desde el divorcio. Pero yo no era ese tipo de hombre impulsivo. Lo que hice fue investigar. Durante 18 meses, mientras seguía trabajando en Evendale, construí una hoja de cálculo. Tenía filas para el costo de vida mensual estimado en Medellín, columnas para distintos escenarios de retiro, proyecciones de cuánto tiempo durarían mis ahorros a distintos ritmos de gasto. Hablé con 3 expatriados estadounidenses en grupos de Facebook. Leí reportes de seguridad. Consulté con un asesor financiero en Cincinnati, que me dijo con $380,000 en activos líquidos y sin deudas. Y sí, el retiro anticipado a los 50 era completamente viable si mantenía un presupuesto mensual de $1,506. Me jubilé anticipadamente en marzo de 2020, justo cuando el mundo se estaba cerrando. La pandemia me atrapó en Blue Ash por 2 años más, que fueron los 2 años más solitarios de mi vida. Tyler se fue a la Universidad Estatal de Ohio. Glass se fue a vivir con Susan. Yo me quedé en el apartamento de Kenwood con mi laptop, mis hojas de cálculo y el tiempo. Para el otoño de 2021 tenía $347,200 distribuidos entre la cuenta de corretaje, el fondo de jubilación y una cuenta de ahorros. Había vendido la camioneta y comprado un Honda Civic usado. Vivía de $1,800 al mes y me sobraba. Tenía 51 años, 0 deudas, y la certeza tranquila de que había sido prudente donde otros habían sido impulsivos. Había trabajado 30 años, me había sacrificado, ahora era mi turno. En enero de 2022 compré un tiquete de ida a Medellín en Spirit Airlines, $287. Lo recuerdo porque lo busqué durante 3 semanas hasta encontrar la tarifa más baja, que en retrospectiva es el resumen más honesto de quién era yo. El hombre que pasa 3 semanas buscando el vuelo más barato para el viaje que va a cambiar su vida. Esa economía me iba a costar $347,000. Pero eso vino después. Lo que vino primero fue Medellín en enero, que es su mejor versión. El aire limpio de la falda. Las luces de El Poblado desde arriba, el olor a arepas y a café, que en ningún aeropuerto del mundo existe excepto en el José María Córdoba de Río Negro, cuando llegas a las 7 de la mañana y el sol apenas está saliendo sobre la cordillera. Debí haber sabido cuando cometí el primer error. No fue un error grande, fue el tipo de error que comete un hombre que cree que lo ha calculado todo. Nunca calculé cuánto me iba a gustar. Acto 3. Los primeros 3 meses viví en El Poblado, como hace casi todo gringo que llega a Medellín sin conocer a nadie. Alquilé un apartamento amoblado en la unidad residencial Santa Mónica, sobre la avenida El Poblado, por $750 al mes. Lo cual en ese momento era perfectamente razonable para un apartamento de 2 cuartos con gimnasio y parqueadero que en Cincinnati habría costado 3 veces eso. Me instalé metódicamente. Aprendí cuáles eran los supermercados, cuáles las droguerías, cómo funcionar sin carro en una ciudad con metro. Encontré una academia de español avanzado en Laureles y fui 3 veces por semana porque mi español de libro era funcional, pero mi español de calle era un desastre. Leí el periódico El Colombiano todas las mañanas con el diccionario al lado. Soy así. No puedo entrar a ningún lugar sin haberlo estudiado primero. El círculo social llegó, como llega siempre para los expatriados anglosajones en Medellín, a través de los grupos de Facebook y los encuentros del miércoles en el Café Zurich del Parque Bello Horizonte. Allí conocí a los demás. Dave de Portland, que llevaba 4 años en Laureles, y tenía una novia de 28 años de quien hablaba con una mezcla de orgullo y nerviosismo que yo encontraba algo patética. Mark de Austin,
que en 6 meses había invertido en 3 negocios distintos, y ninguno había prosperado, pero seguía entusiasmado. Phil de Sacramento, que era el único del grupo que parecía haber llegado con un plan sensato. Vivía en un apartamento pequeño en Envigado, aprendía español de verdad, y no tenía novia local. Phil y yo nos hicimos amigos. Era contador retirado, llevaba 18 meses en Colombia, y tenía lo que yo más valoraba en una persona: criterio. Era escéptico sin ser cínico. Me ayudó a entender Medellín de formas que los videos de YouTube nunca cubren. ¿Dónde no alquilar? ¿Qué negocios eran legales y cuáles vivían en zonas grises? ¿Cómo funcionan los notarios? ¿Cómo funciona la burocracia migratoria? Lo que Phil no podía enseñarme era cómo funciona la soledad de un hombre de 51 años en una ciudad nueva. Eso lo aprendí solo, y fue más difícil de lo que había calculado. A los 4 meses en Medellín me sentía bien durante el día y extrañamente vacío en las noches. No era angustia, era más como un ruido de fondo constante. Hablaba con Tyler y Kayla por FaceTime los domingos, pero las conversaciones eran cortas. Ellos tenían sus vidas, sus amigos, sus preocupaciones de veintitantos. Yo era su padre que se había ido a vivir a Colombia, y eso les parecía raro y un poco incómodo, aunque nunca lo dijeron con esas palabras. Conocí a Valentina Castaño Giraldo un jueves de mayo de 2022, en el lanzamiento de un libro en el Centro Cultural Biblioteca Pública Piloto de Medellín, en el barrio Aranjuez. No fue en un bar de Parque Lleras, no fue en una aplicación de citas. Fue en un evento cultural, al que fui porque mi profesora de español me dijo que era buena práctica para el vocabulario, y porque quería forzarme a conocer personas fuera del circuito expatriado. El libro era una colección de crónicas sobre el conflicto armado en el oriente antioqueño, escrito por un periodista del Tiempo. Yo entendía quizás el 60% de lo que se decía. Valentina estaba 2 asientos a mi izquierda, tomando notas en una libreta pequeña. Al final del evento, cuando me vio perdido frente a la mesa de vinos buscando cómo iniciar una conversación con alguien, se acercó ella primero y me preguntó, en un español claro y lento, si era la primera vez que venía a este tipo de eventos. Tenía 34 años. No era la mujer más llamativa de la sala, pero era la más serena, que es algo diferente y en mi experiencia más durable. Pelo oscuro, gafas de armazón grueso, una blusa azul marino. Hablaba con precisión. Escogía las palabras. Cuando le dije que mi español todavía era básico, no simplificó el suyo para condescender. Buscó sinónimos más accesibles sin cambiar el registro. Eso me pareció inteligente. Estudió trabajo social en la Universidad de Antioquia. Trabajaba en una ONG de Laureles que hacía intervención psicosocial con comunidades en zonas de posconflicto del oriente y el suroeste antioqueño. Vivía sola en un apartamento en Belén Rosales. Tenía su propio carro, un Renault Sandero azul del 2019, que manejaba con la seguridad tranquila de quien conoce cada curva de una ciudad difícil. Cuando al final de la noche me ofreció llevarme a El Poblado porque quedaba de camino, no lo interpreté como un gesto romántico, sino como el gesto práctico de una persona sensata. Intercambiamos números. Le mandé un mensaje de WhatsApp esa noche, diciéndole que me había gustado conocerla. Respondió al día siguiente. Las siguientes 6 semanas fueron lo que en inglés llaman a slow burn, algo que se calienta despacio, pero que cuando finalmente prende, prende de verdad. Salíamos a caminar por el jardín botánico, íbamos a librerías. Una vez fuimos a ver una obra de teatro en el Teatro Pablo Tobón Uribe, donde yo no entendí la mitad del diálogo, pero fingí que sí con suficiente convicción para que ella no lo notara, o eso creía yo. No me pidió nada. Eso era lo que más me llamaba la atención. En los grupos de expatriados circulaban historias constantes de mujeres, que en la segunda cita ya estaban hablando de problemas económicos familiares. Valentina era distinta. Cuando salíamos a veces ella pagaba. No hacía un gesto de eso, no lo señalaba. Simplemente sacaba la tarjeta antes que yo. Una vez me dijo que prefería que cada quien pagara lo suyo para no crear desequilibrios, y eso me pareció tan razonable y tan maduro que lo anoté mentalmente como evidencia de que esta persona tenía su cabeza en su lugar. Conocí a sus amigos. Una pareja de profesores universitarios con quienes tenía claramente una amistad de años. Una colega de la ONG Marcela con quien almorzaba los viernes. Gente real con vidas reales. No personajes de fondo sin profundidad.
La primera vez que vi su apartamento en Belén Rosales fue en la semana 7. No era lujoso, pero era suyo. Libros en estantes organizados por tema. Una planta grande de helechos junto a la ventana que claramente alguien cuidaba con atención. Fotos de sus viajes a Cartagena y a Ecuador en la pared del corredor. En la cocina tenía una agenda pegada con un imán en la nevera donde anotaba los compromisos de la semana. Una mujer organizada. Una mujer que tenía una vida. Mirando atrás ahora, entiendo que lo que vi en ese apartamento fue exactamente lo que debía ver. No fabricado, no exagerado, pero cuidadosamente construido para comunicar. Esta persona es real, esta persona es estable, esta persona no necesita nada de ti. Hubo cosas pequeñas que en ese momento registré y dejé pasar. La primera fue en nuestro tercer mes juntos, cuando me preguntó casi al pasar, sin urgencia, si yo había investigado sobre finca raíz en el campo antioqueño como inversión. Le dije que no específicamente, que mi enfoque era Medellín. Me dijo que su familia tenía tierra en el sureste antioqueño y que a veces hablaban de la posibilidad de hacer algo con ella. No desarrolló el tema. Pasamos a hablar de otra cosa. La segunda fue cuando conocí a su madre por primera vez. Doña Carmen Giraldo llegó a Medellín desde Jardín un sábado de agosto para una cita médica y Valentina la recogió en la terminal del sur. Me invitaron a almorzar en el restaurante El Rancho de Jonás en Laureles. Una bandeja paisa completa que costó unos 18,000 pesos cada una y que Valentina pagó sin pensarlo. Doña Carmen era una señora de unos 62 años, menuda, con manos que contaban décadas de trabajo rural, que me miró durante todo el almuerzo con una mezcla de curiosidad y de evaluación que yo interpreté como la desconfianza natural de una madre colombiana frente al gringo que sale con su hija. No me di cuenta hasta mucho después que no me estaba evaluando como novio. Me estaba evaluando de otra forma. La tercera señal fue la más pequeña y la más importante. Un domingo de septiembre, mientras íbamos en el carro de Valentina por la autopista hacia el sur, escuché casi sin querer una llamada que ella recibió de uno de sus hermanos. No entendí el contenido, pero entendí el tono. Urgente bajo, el tipo de conversación que no quieres que el pasajero escuche. Valentina respondió con monosílabos y colgó en menos de un minuto. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me dijo que sí, que era un tema de familia, y cambió el tema con la facilidad de alguien que lleva años haciendo esa transición sin que se note. Yo no pregunté más. Era una mujer adulta con su propia familia y sus propios asuntos. Respetar eso era parte de tratarla como un igual. No me di cuenta hasta mucho después que esas llamadas eran el fondo de algo, que la familia que yo creía que estaba conociendo despacio y de forma natural en realidad ya me conocía a mí, que la madre que me evaluó sobre la bandeja paisa ya había tomado su decisión, que el hermano al otro lado del teléfono ya estaba haciendo cuentas. Para octubre de 2022. Valentina y yo éramos pareja de manera oficial, aunque en Colombia esa palabra tiene matices que yo todavía no entendía bien. Yo estaba en el mejor momento de mi estadía en Medellín. Había firmado un contrato de arrendamiento por un año para un apartamento más grande en Laureles, sobre la carrera 77 con Circular, por $950 al mes. Tenía rutinas, tenía amigos, tenía, por primera vez desde el divorcio, algo que se sentía como una vida completa. Tenía $331,000 en cuentas. Y tenía, sin saberlo todavía, la certeza equivocada de que lo peor ya había pasado. See you on the road.